bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Y como ya dije, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer? Bien, a todísima madre. ¿Y tú? Con un cerebro licuado, ¿verdad? Ay, casi. Así como, para cuando ustedes estén viendo esto, yo ya estaré tirada en el piso, queriendo morir, preguntándome por qué escogí la carrera que escogí. Cosas peores vienen, no te preocupes. Siempre. Pero bueno, seamos felices. Y más con una bonita historia. Esta es una de mis historias favoritas, preferidas. Eso significa que no va a estar bonita. Sí. No, tú siempre traes cosas culeras. Pero si les gustan este tipo de cosas, criptozoología con finales, pues científicos, explicaciones científicas a todo lo que hay, casos médicos, casos extraños explicados con ciencia, bueno, pues por favor suscríbanse y compartan uno que otro de nuestros videos. O también, ¿por qué no? Pongan un comentario bonito en este video. Yeah. Wow, qué expresivo. Pues bueno, vamos a iniciar entonces con esta historia. A las 7:15 horas de la noche del 12 de septiembre de 1952, tres jóvenes, Ed May, de 13 años, y su hermano Freddie May, de 12, estaban jugando con su amigo Tommy Hyer, de 10 años, cuando fueron testigos de cómo un objeto brillante cruzaba el cielo cerca de su pequeño pueblo llamado Flatwoods. Una estrella fugaz. Flatwoods es un condado de West Virginia. Ajá. Para que pongamos en espacio-tiempo. Aquel objeto se posó en un terreno que pertenecía a un granjero local que muchos conocían. Una vez que vieron el objeto aterrizar, los chicos fueron a la casa de una de sus madres, donde informaron que habían visto una especie de objeto volador, el cual fue a aterrizar en forma forzada en las colinas boscosas de la zona. A partir de ahí los chicos corrieron a contarle lo que habían visto entonces, que era la mamá de los May. Es el apellido los May. La madre, un poco intrigada, llamó a algunos conocidos, entre ellos el guardabosque Eugene Lemon, de tan solo 17 años. Ok, eso no sirve. Mira, probablemente a esa edad o eras guardabosque o ordeñabas vacas, entonces no hay mucho de dónde escoger. Sí, prefiero no hacer nada en las pinches noches, ¿no? Se formó pues un grupo de lugareños que fueron a la granja para tratar de encontrar cualquier cosa que fuera aquello que los chicos habían visto caer del cielo. Y no, esta no es la historia de Chicken Little, la película. No es esa. Uno de los jóvenes que iba en el grupo de nombre Neil Nunley traía consigo a su perro Ricky, el cual, en cierta ocasión, mientras olfateaba el piso, se adelantó al grupo en la penumbra y empezó a ladrar con ferocidad. ¿Quién le pone a su perro Ricky? Yo qué sé. Yo siempre que escucho Ricky solo me puedo acordar de Isma de estaba soñando con Ricky. O Ricky Ricón, no sé. Diferentes épocas, ¿no? Ok, sin embargo, momentos después de que el perro vio esto, corrió de vuelta al grupo con el rabo entre las patas. Algo definitivamente lo había asustado. Pensando que pudiera haber sido algún animal salvaje, los hombres, o más bien chicos, muchachos y la señora, la gente claramente joven, rodearon un poco sin dejar de buscar a aquella cosa voladora. Después de viajar aproximadamente un cuarto de milla, el grupo llegó a la cima de una colina repleta de árboles. En eso, el equipo de búsqueda alcanzó a ver lo que ellos creían que era una enorme bola de fuego
a lo lejos, aproximadamente de 50 pies de donde estaban. Trataban de buscar aquello que aparecía más bien trataban de buscar aquella aparición. Una bruma como tal empezó a salir y empezó a rodear la colina en lo que estaban, mientras buscaban aquella cosa. Soy el gran, poderoso, sensual Mushu. No. Los árboles se perdían con tal bruma, y si uno no andaba con cuidado era probable tropezar con algo o bien con alguien. Un hedor a humedad apareció junto con la niebla, aunque no era al parecer cualquier hedor, sino uno que les hacía arder los ojos y la nariz. Eso ya era sido muriático a la verga. Nonly observó a lo lejos dos pequeñas luces brillantes a la izquierda de una bola resplandeciente. Fue entonces cuando todos, que traían linternas de mano, dirigieron estas mismas hacia aquellas luces, tal vez pensando que era una zarigüeya o algún mapache dentro de la oscuridad, o quizá habían encontrado el vehículo impactado, que ellos estaban pensando que tal vez era un vehículo. Brujas extraterrestres, caso resuelto. Muchas gracias por... ¡Qué chingados! Tal vez un avión o una avioneta, o incluso una bomba de otro país, o pudiera ser un globo meteorológico. Pues según el siguiente relato, no era ninguno de los anteriores que acabo de mencionar. Lo que el equipo narra que encontró al lanzar las luces de sus linternas fue un hallazgo que según ellos les marcó toda su vida. Ajá. Se encontraron frente a frente con una criatura de aproximadamente 3 metros de alto, la cual, al ser alumbrada, emitió un estridente silbido antes de deslizarse hacia ellos y luego, cambiando de dirección, dirigiéndose a la luz roja que estaban viendo cerca de donde habían visto los ojos. En ese momento el grupo huyó despavorido. Incluso uno de los chicos se había orinado en los pantalones del susto. Ay, no mames. Entonces no dicen que se cagó. A lo mejor sí lo hizo, pero no lo dijeron. Pero no lo dije. Al volver a casa, varios de los jóvenes se sentían mal, les dolía mucho el estómago, estaban tan asustados que empezaron a vomitar por horas. Por horas, o sea, ellos relatan que por horas vomitaron. Pues quién sabe qué tanto hayan comido, pero no creo que por... La señora May se puso en contacto con el sheriff local y le explicó la situación, por lo que acababan de pasar. El sheriff se rió fuertemente de la situación y pensó que esto era una broma. La señora May, alterada y decepcionada por cómo las autoridades locales la habían tratado, decidió contactar a un periodista, cual nombre era A. Lee Stewart. El reportero llegó al condado y realizó varias entrevistas a personas de la zona, incluidos los jóvenes que habían participado en el grupo formado aquella noche. Cuando terminó, Stewart regresó al lugar de los hechos armado con una escopeta y además iba junto con Lemon, el guardabosque de 17 años. Güey, te apuesto que Lemon fue el que se mió, el que soltó juguito de Lemon. Lemon Party. Ay, no. Stewart había mencionado que la historia podía haber sido real, que, y cito, la gente no se inventa estas historias tan rápidamente. Güey, a mí, dime y te saco hasta 20 en 3 minutos, no chingues. Al llegar a aquella colina, el reportero informó de que seguía prevaleciendo un olor metálico, como a quemado y en exceso nauseabundo. El 14 de septiembre se publicó la siguiente noticia en el periódico local escrita por el mismo Stewart, con la que, como tal, todo lo que les acabo de narrar hace unos momentos. Aquí está la imagen de la noticia. Uh-huh. Y la noticia dice, bueno, los residentes de Braxton en Fain vieron aparentemente un extraño monstruo de 10 pies de altura, del cual huyeron. Según las entrevistas de los jóvenes, el monstruo con el que se encontraron tenía una cara redonda, con ojos que protruían de su cara,
que eran de color rojo sangre y un cuerpo verde que parecía brillar. Aparentemente la criatura vestía una túnica como metálica de un color verde oscuro y algo parecido a una capucha que llevaba en la cabeza con una forma como tal de as de picas. El as de picas del póker. Y esto lo llevaba en la cabeza. Güey, ¿qué tal si era un gordo de 2 metros y medio que se cayó en un lago con lama y estaba crudo? Y cuando le lanzaron la luz, como de ¡ah! Si yo estuviera crudo en la oscuridad y me avientan la luz, también grito. Y saldría un silbido, ¿no? Y con un olor nauseabundo. Pues se pudo haber vomitado, miado y cagado eso. Ah, por eso tenía un vestido verde. Tiene sentido. La señora May lo describió y cito, parecía como Frankenstein. Te digo, un gordo de 2 metros. Pero que es de 3 metros, ¿sabe? La noticia se viralizó y probablemente el conjunto de personas asustadas y ansiosas por la verdad empezaron a presionar a las autoridades locales a buscar aquel monstruo en las colinas. Esto ya no era un juego, si es que en algún momento lo había sido. Después de preparar el papeleo pertinente, el sheriff del condado y su ayudante, en los cuales se rieron en la llamada, registraron el bosque y específicamente la colina donde se mencionaba se había dado el avistamiento de la criatura. Todo esto por separado, o sea, uno por un lado, otro por otro, y a ver, vamos a buscar aquí. Empero, ninguno de los dos pudo encontrar algo, ni siquiera algún rastro del encuentro que se había dado. A primera hora de la mañana siguiente, después de haber publicado el artículo, Stuart, el que hacía las de estas de periódico, las noticias de periódico, visitó por segunda vez el lugar del encuentro y descubrió 2 huellas en el barro, como de algún vehículo o algo muy pesado que hubiera pasado por ahí hace no mucho, así como rastros de un líquido espeso, negro, bastante oliente. Inmediatamente informó de que eran posibles señales de un aterrizaje de, y cito, un platillo volador. Así por sus huevos. Tiene que ser un platillo volador. ¿Qué llevó a Stuart a hacer tal aseveración? Según la investigación que posteriormente hizo el reportero, aquella zona no había sido sometida a tráfico aéreo durante al menos un año. Ni aviones, ni globos meteorológicos, por lo que lo más lógico sería que lo que vieron los niños volar por el cielo y estrellarse tenía que ser a huevo un platillo alienígena, por supuesto. Sí, no pudo haber pasado por su mente, como de, ay, un avión se pudo haber desviado. No, es que no había antecedente de aviones que pasaron por ahí desde hace un año, según lo que él investigó, claro. ¿Y qué? ¿Alguien pudo haber tenido una avioneta X por ahí? Y que se estrelló y no dejó nada en absoluto. Sí, claro. Sí. Más tarde se supo que las huellas que había encontrado Stuart eran probablemente de una camioneta Chevrolet conducida por algún lugareño, que había ido al lugar a buscar a la criatura unas horas antes del descubrimiento de Stuart, y que probablemente estaba goteando aceite. Tras el suceso, los investigadores asociados a Civilian Saucer Intelligence, o CSI, que era una asociación de weirdos que se dedicaba a buscar ovnis y aliens, fueron directamente a Flatwoods y obtuvieron una serie de relatos de testigos que afirmaban haber experimentado un fenómeno similar o relacionado con lo que él había salido, o sea, con lo que se había mencionado en las noticias anteriormente. Uh-huh. Estos relatos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años, que afirmaban haber encontrado una criatura con la misma apariencia y olor a quemado una semana antes del incidente. Aparentemente el 12 de septiembre. Uh-huh. El encuentro supuestamente afectó tanto a la hija que estuvo confinada en un hospital durante 3 semanas. O sea, mucho estrés. Uh-huh. También recogieron una declaración de la madre del granjero local en la que decía que en el momento aproximado del accidente su casa había sido sacudida violentamente
y su radio se había cortado durante 45 minutos. Aparentemente, un informe del director del Consejo de Educación Local en el que afirmaba haber visto un platillo volador despegando a las 6:30 de la mañana del 13 de septiembre, la mañana siguiente del avistamiento de la criatura, también se reportó a estos weirdos que estaban investigando. El punto es que eran otras historias extrañas que contaban los lugareños, hablando de reptilianos también y cosas raras y robots, cosas del gobierno. Y hay un montón de pendejadas que no voy a contar aquí porque pinche desperdiciadera de tiempo, la neta. Uh-huh. El punto es que los hermanos May, que contaron la historia una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta cansarse, hicieron muchísimas entrevistas. Incluso, en una de ellas presentaron el dibujo más famoso del monstruo de Flatwoods, como ya todos le llamaban, el cual es este. Este es el monstruo de Flatwoods. Básicamente es como, no sé, un robot extraño con luces en los ojos, garras de 3 metros, pecho y... Pinche animatrónico que te encuentras aquí en Chuck E. Cheese, de seguro se le salió o algo. Y el as de picas, ¿no? De capucha. Un poco más, colorizado lo encontraríamos así. Esta mierda podría darle miedo a cualquier niño de 8 años. Pues bueno, más o menos colorizado se vería así. Entonces, está ahí, o sea, verde metálico, se alcanza a ver, pues, que todo es parte verde, sí, más o menos. Tiene lo que son los ojos rojos que se mencionan, el as de picas como capucha, y pues no se mencionan unas manos en realidad, en ningún momento mencionan manos. Pero bueno, pues así se ve. Güey, su falda es un basurero, no mames. Es un basurero abandonado en la colina. La historia tomó tanto auge que personas de otros estados en Estados Unidos empezaron a visitar el lugar del avistamiento. Incluso hubo quien cortó el árbol donde aparentemente había sucedido la aparición y ahora ese trozo de madera se exhibe en un museo. ¡Y es este! Güey, es como si hubiera sido y es como de... Ay, hay una mierda aquí, de seguro esta mierda la dejó el alienígena, déjala agarro y la exhibo en el... Why, dear Lord. Y con ustedes madera simple, así. Con el tiempo las Fuerzas Armadas se involucraron en la historia porque ya estaban, o sea, pidiendo los lugareños y personas de otros lugares, oigan, ¿qué pasó aquí? Un avión se les chocó, o sea, digan, ¿qué fue lo que pasó? No me siento seguro. Más o menos. El punto es que se involucraron las Fuerzas Armadas Aéreas y ellos dijeron lo siguiente. Que efectivamente no había pasado ninguna nave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por el lugar, pero algo mucho más simple sí había sucedido, y les dijeron a todos. La Armada admitió en un comunicado oficial que efectivamente lo que se había visto aquella noche era algo extraterrestre, definitivamente. Pero no precisamente lo que se piensa. Aquella noche del 12 de septiembre, una lluvia de meteoritos había caído cerca de Flatwoods. Los meteoritos habían sido avistados esa misma noche, de hecho, en otros condados, en Maryland, Pensilvania, Virginia Occidental. Pero no fue primera plana en ningún periódico, por lo que no fue, o sea, a nadie le pareció importante. Uh-huh. Que sí fue importante, que el siguiente día habían dicho, ¡ay, el monstruo de Flatwoods que vimos y la chingada, algo extraterrestre! Y es de, no mames, porque seguramente vendía más que una lluvia de meteoritos, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿y el monstruo? ¿Qué fue lo que vieron ellos? En el año 2000, Joe Nickell, miembro del Comité de Investigaciones Escépticas, propuso lo siguiente. Aquella noche los niños vieron, aún en el cielo, las luces de meteoros.
como tal en ignición, cuando se aproximan a la Tierra, pues la fricción hace que se prendan en llamas, principalmente, atraídos hacia la corteza terrestre y pues se impactan, ¿no? Regularmente muchos meteoritos que son pequeños o que eran muy grandes llegan a ser pequeños y se impactan y hacen un estruendo como movimiento, vibración que se siente, que fue a lo mejor lo que algunos dijeron. Sacudió su casa. Sacudió casas en algún lugar, cerca de Flatwoods. El punto es que regularmente no queda mucho del meteorito, porque todo se deshace. Los jóvenes subieron entonces a investigar qué había caído y al no encontrar nada como tal, siguieron buscando en las colinas. Pero como tal, todos estaban con una idea en mente, todos tenían miedo y ansiedad de qué es lo que podían encontrar allá arriba. Entonces estaban predisponiendo a que algo sucediera. Recordemos que eran un grupo de chicos y una mamá preocupada. O sea, no, la mamá era la única mayor de edad ahí. Los demás eran de 17 para abajo. En 1952, los primeros años posguerra, se sabía que las bombas nucleares ya eran una realidad y que los ataques bombarderos podían suceder. Y que como tal entonces no sabías que podías encontrarte. O sea, si algo que el cielo decías, puta, o sea, ojalá no sea una bomba. Aún así, pues, subieron a la colina aquella noche. Estaba más que claro que estaban cagadísimos del miedo. Y esa misma ansiedad puede hacerte ver cosas que no. Existe un animal distribuido por casi toda América. Un ave grande, nocturna y territorial. La lechuza. La lechuza blanca puede alcanzar medidas de 40 centímetros de altura o incluso llegar a ser gigantes. Hay avistamientos de lechuzas enormes, con ojos grandes y dilatados para poder ver en la oscuridad, los cuales si los pones una lámpara de frente se verán rojos. Aquí unas imágenes de unas lechuzas comunes. Esta es una lechuza común. Si lo pones, por ejemplo, en la noche, con luz un poco, los ojos se le ven rojos. No mames. Y la cabeza como tal puede parecer un poco el haz de picas que llegaron a ver los jóvenes. Nichol llegó a la conclusión de que la forma y el movimiento, además de los sonidos que informaron los testigos, también coincidían con todo de una lechuza. El patrón de vuelo, la llamada de una lechuza asustada posada en la rama de un árbol, todo esto coincidía, lo que llevó a los investigadores a concluir que probablemente el follaje de la zona y lo que había debajo de la lechuza en las ramas había creado la ilusión de las partes inferiores de la criatura, junto con las ramas, las manos. Además, descrita como tal una farda verde plisada, o sea, era ramas y cosa ahí verde. Un arbusto. Un arbusto. Los investigadores también concluyeron que la incapacidad de los testigos para ponerse de acuerdo sobre si la criatura tenía brazos o no, combinada con el informe de May de que tenía manos pequeñas como garras que se extendían para adelante, también coincide con la descripción de una lechuza con sus garras agarrando una rama del árbol. Y de hecho, aquí hay un esquema bien chulo, hecho por el propio Nichol, de cómo sí es posible confundir una lechuza con el monstruo. Básicamente, o sea, le da su aire, al fin y al cabo. Se los vamos a dejar aquí, espero que la vean, está muy bonita. Cuando salieron huyendo los jóvenes, la histeria colectiva hizo que todos salieran muy, muy cagados de miedo, asustados, y corriendo con tal adrenalina se genera la sintomatología de náusea, pues el cuerpo está intentando regresar a su estado normal de alerta. Y el sistema parasimpático, que es el encargado de esto, cuando se sobreactiva para poder regresarnos a estado normal, produce náusea y vómito. Vómito por horas que tenían los niños, todos los demás. Ejemplo de que si corres mucho y excedemos nuestra capacidad cardíaca por nuestra edad, empezamos a tener asco, no sé si te ha pasado. Sí. Básicamente. Pero ¿por qué los jóvenes continuaron contando la historia por tanto tiempo? Fácil.
por dinero. Por dinero. Después del avistamiento del dichoso monstruo y las reseñas generadas por los periódicos, muchos curiosos se dieron la vuelta por el pequeño pueblo de no más de 300 habitantes en Flatwoods, quedándose unos días, comiendo en aquel lugar, disfrutando la visita y aumentando la economía del pueblo. Pronto personas del pueblo aprovecharon la situación y crearon negocio con tal fábula. Al día de hoy se venden de hecho figuras del monstruo de Flatwoods, stickers, llaveros, incluso hay un restaurante llamado Flatwoods Monster Burgers. Güey. En el que te sirven así. Me gustaría ir a ese lugar a ver. ¿Ves? O sea, te gana la idea y con eso mismo por eso vende, porque la misma historia ahí sigue. Muchos de los lugareños obviamente ya no creen en la existencia del monstruo porque no ha aparecido nada. Muchas personas, o sea, esas partes de las colinas incluso han sido podadas, pero siguen manteniendo la leyenda viva por sus bolsillos. Y así termina el episodio 61 de Science Bitch Podcast, la farsa del monstruo de Flatwoods. ¿Te gustó? Sí, estuvo interesante. Sí. No, es que está interesante, porque pues sí puede pasar, de esas veces que, por ejemplo, cuando te dan los paseos en Día de Muertos de noche. Ves cosas en que tú el dices, cementerio. que tú dices, güey, no mames, es que allá había una cosa. Se y movió algo. Resulta que era un pinche ángel de las madres así, porque tú estás cagado de miedo, pensaste que se movió. Una o algo rata, así. no sé, algo por ahí. Pero bueno, pues si les gusta todo este tipo de contenido, criptozoología explicada que no tiene nada de cripto, casos extraños, casos médicos, descritos con una buena metodología y comprensibles, bueno, pues por favor suscríbanse a este canal, compartan los videos, denle un like y mándenos algún comentario en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Science Bitch Podcast. Bye.